Hola, soy el hermano Herbert García de la Recompensa de un Profeta, nuevamente en este canal de YouTube para llegar a un nuevo tema. El tema de esta oportunidad es la importancia de la apertura de los 7 sellos. Voy a tomar un tiempo para hablar acerca de la apertura de los 7 sellos. Para ello tenemos que ir a Apocalipsis 5, veremos la escritura. Somos creyentes en este tiempo, sabemos que es el tiempo final. Miramos la hora profética, vemos a Israel allá en su territorio, vemos que lo próximo a acontecer es el rapto de la iglesia. Sabemos que son los tiempos finales, somos los creyentes del mensaje de Dios del tiempo final. Existe un regocijo, un gozo en cada uno de nosotros por el hecho de descubrir que el libro de los sellos ha sido abierto. Entonces, sabemos que esto ha sido revelado en el tiempo final, en un tiempo de gracia de Dios para la iglesia. Y sabemos de que en 1963 el Señor Jesús abrió los sellos y luego reveló el contenido del libro a su siervo, y a través de Malaquías 4, 5 y 6 pues encontramos los misterios de Dios a la iglesia hoy. Mis hermanos, siempre recordándoles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Ahí estamos para que pueda compartir testimonios, pedir oración, o bien pues si usted quiere el poder hacer preguntas. Siempre estamos hablando de estos temas que son bien interesantes. El hecho pues de encontrar en esta oportunidad este evento, un evento bíblico. Vemos Apocalipsis 5, vemos ahí al profeta Juan el Divino llorar pues al descubrir que nadie era digno de desatar el libro de los sellos y abrirlo, ¿verdad? Entonces vemos que él llora. Cuando se le revela a Juan de que sí hay alguien digno de abrir el libro, alguien digno de poder desatar y dar a conocer el contenido, y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso causa regocijo, eso causa alegría, gozo de que esto sea conocido a través de la revelación por la iglesia. Es como un avivamiento pentecostal en el cielo, quizás grito de regocijo a quien es digno de hacerlo, y es el Cordero de Dios. Eso nos da a nosotros, nos hace pensar y reflexionar acerca de la importancia del contenido del libro. En el versículo 3 encontramos que pues ningún hombre en el cielo o en la tierra era digno de tomar el libro, de reclamarlo y abrirlo. Pero había uno que sí era digno,
y ese fue el Cordero de Dios. Apocalipsis 5, del 1 al 4, vemos que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloré mucho, porque no se halló ningún hombre digno de abrir y leer el libro, ni de mirarlo. Entonces vemos acá que estamos hablando de este libro, y al examinar el versículo vemos que el libro está en la mano derecha del que está sentado en el trono. La mano derecha significa el poder y autoridad. Juan el Divino estaba recibiendo la revelación en ese tiempo, y él vio esto. Él vio el libro en la mano derecha del mismo Dios, el dueño original de todas las cosas. En la versión de la Reina Valera lo llama un libro, pero de hecho es un rollo, un manuscrito, ¿verdad? Como en la antigüedad se utilizaba, era un rollo, ¿verdad? Y estaba sellado, tenía 7 sellos, es un rollo, ¿verdad? Y de hecho el libro estaba escrito por dentro y por detrás. El procedimiento normal era simplemente que estuviera escrito por dentro, pero este estaba escrito también al lado de atrás. Era un pergamino que tenía escritura dentro y fuera. Esto parece significar que hay bastante información en ese rollo. Se había utilizado las dos partes. Entonces, finalmente, vemos en el versículo que el libro fue sellado con 7 sellos, ¿verdad? Y vemos nosotros que era como un rollo, ¿verdad? Un rollo así con 7 sellos, que pues de esa manera pues se sellaban estos escritos en la antigüedad. Ahora continuando adelante, encontramos la parte del versículo donde se encuentra el ángel fuerte, y pregunta el ángel fuerte: ¿quién será digno de abrir el libro y desatar los sellos? Este versículo muestra que el libro tenía un propósito específico y que nadie podía abrirlo. Entonces vemos que este libro estaba en manos de Dios. Se considera que este libro es el libro de redención. Había que encontrar a alguien que fuera digno de reclamarlo, ¿verdad? Y encontramos en el versículo que dice que no había ninguno, dice, que fuera capaz de reclamar este libro, ¿verdad? Y eso fue lo que Juan pues lo hizo llorar. Pero por ahí un anciano le informa, le dice a Juan: no llores más, ya hay solución al problema. Mira, alguien va a abrir y revelar el contenido del libro. Entonces tenía que ser nuestro Señor Jesucristo el que reclamara, toma el libro y luego lo revela. El anciano le dice claramente a Juan: el león de la tribu de Judá, le dice, la raíz de David,
¿verdad? Jesucristo, sabemos que es el león, porque eso representa al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y esa será su posición en su reinado milenial. Entonces, aquí se está mostrando el juicio que viene. El reino está cerca, dice que el león prevalece y ha sometido y conquistado y ha tomado el libro, abre el libro, desata los sellos. Esto para tener el derecho de reclamar y, la propiedad de Dios, y pues a través de abrir el libro. Entonces, él, un conquistador, entonces en el tiempo final, en el libro de Apocalipsis, vemos nosotros que está este relato y vemos que Juan no había visto al Cordero en absoluto y estaba allí de pie viendo toda la escena, viendo el trono, la bestia, los ancianos, todo esto él lo estaba viendo, y había un cordero que había sido inmolado, y Juan se le dijo que un león había prevalecido, y cuando vio el cordero parado en medio del trono de la bestia, los ancianos, que ese cordero que había sido inmolado era digno de abrir el libro, digno de desatar y revelar. En la escena vemos que al parecer estaba como oculto en la escena, pero él estaba ahí sentado para interceder, ¿verdad? Ese es el papel de Jesucristo, un intercesor. Eso es lo que Él es lo que hace en su obra como sumo sacerdote, ¿me entiende? Entonces, en el día de la expiación lleva la sangre al lugar santísimo y la rocía en el propiciatorio. Lo hacía 7 veces por cada pecado que tenía, por un sacrificio específico, para que la gente supiera de su pecado, es que se hacía esta expiación y debía haber una ofrenda para poder expiar, ¿verdad?, el pecado. Por eso los pecados, aun aquellos que son cometidos por ignorancia, ¿verdad?, habían que expiarse, ¿verdad? Y el sumo sacerdote entraba en su lugar para hacer la expiación por ellos. Mis hermanos, Jesucristo cumple su tiempo como intercesor y está ahí de pie para reclamar la posesión legítima. Los rollos de los 7 truenos, perdón, de los 7 sellos, eso es claro que ese rollo de 7 sellos, está claro que Jesucristo no es un león literal, ¿verdad?, ni un cordero literal, sino que pues son dos símbolos proféticos. Jesús murió, resucitó, lo vieron con sus manos perforadas, dio testimonio de vida eterna o vida después de la muerte, y ahora su obra de redención viene por nosotros. Vemos que el Espíritu de Jesús no tiene siete ojos y 7 cuernos, pero todo esto es una simbología que está descrita acá en el libro de Apocalipsis para decirnos algo, que Cristo tiene 7 espíritus que son enviados a toda la tierra. Esos son 7 mensajeros, esos son los 7 mensajeros que Dios envía para hacer una labor, un trabajo específico, ¿verdad?
Y el llanto de Juan nos lleva a comprender que este libro tenía un valor, un significado, una importancia tremenda, puesto que él había entendido que ese libro era el libro de redención. Entonces, él sabía la importancia del contenido de ese libro. Y el hecho que no hubiera nadie digno, pues lo hizo romper en llanto. No había nadie digno de abrir y traer la luz y dar a conocer lo que estaba ahí dentro, ¿me entiende? Entonces, vemos que este libro tenía un propósito. Estaba sellado con 7 sellos. Y era el de revelar, mis hermanos, mis hermanas, de revelar lo que dice la Escritura en Apocalipsis 5, 7, 10, donde dice, y acercándose, dice, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, las cuatro bestias, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno de ellos con arpas y copas, oro llenas de aromas, que eran las oraciones de los santos. Cantaron cánticos nuevos, diciendo, digno es el que toma el libro y de abrir sus sellos, porque fue inmolado, y con su sangre nos redimió para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces vemos acá que el Señor Jesucristo vino para tomar el libro del que estaba sentado en el trono, toma el libro de la mano que estaba ahí. Jesucristo, hombre, había estado intercediendo por nuestros pecados en el trono de Dios y ahora está en medio del trono, y las bestias y los ancianos, vemos que Él viene a reclamar el libro como suyo, es decir, de su propiedad. Ese es un libro profético, y en esta escena profética vemos que Juan estaba presenciando lo que él veía. Era algo que tiene que pasar en el tiempo final, y es exactamente, mis hermanos, lo que se habla en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Daniel. Revisando el libro de Daniel, encontramos que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Daniel, versículo 12, capítulo 8 al 10, dice, y oí, pero no entendí. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, anda, Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Revisando la historia, vemos nosotros que en 1963, mientras el hermano William Branham preparaba para recibir la revelación de cada uno de estos sellos, el Cordero se adelantó e hizo un reclamo de redención, porque este era el libro de redención. Este libro que miramos nosotros, que se habla acá en Daniel, en el Antiguo Testamento, donde se habla por primera vez del libro, y luego vemos este libro en Apocalipsis. Entonces, en ese momento vemos nosotros que es hasta el tiempo final que se abre este libro y se revelará su contenido. Esto
como vimos aparecer este libro en el Antiguo Testamento, y lo vemos acá nuevamente en Apocalipsis, en el último libro del Nuevo Testamento, vemos que todo permaneció como un misterio oculto hasta el tiempo final. Y es hasta cuando la séptima edad de la iglesia se da a conocer. Hasta ese tiempo es el que vemos nosotros que es revelado el significado del libro, la importancia del libro, puesto que cuando este libro se abre, los ángeles, los ancianos se postran a adorar al Cordero, a cantar, a adorar, y dijeron y decían ellos, eres digno de tomar el libro, de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. La palabra redimir significa comprar. Jesús pagó el precio por nosotros. Él nos compró y Él pagó el precio. Entonces, en toda redención hay una primera parte y una segunda parte. Vemos nosotros que la redención es reclamar la propiedad. Primero paga el precio, luego viene a reclamar su propiedad. Eso es lo que completa una redención. Entonces, la redención es completa. El pago en el Calvario se paga el precio, se derrama la sangre, pero hoy viene en el tiempo final para reclamar su propiedad. Allí completa la redención. Y si usted tiene cuidado, y usted revisa lo que escribió el apóstol San Pablo, lo escribe en los Efesios, y él dice en Efesios 4:30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día de la redención, en ese momento lo pone en un tiempo futuro a los días de Pablo, ¿verdad? Dice, así lo escribe San Pablo, y otro apóstol que escribe también acerca de esto es Pedro. Primera de Pedro 1:5 dice, quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en el tiempo final, en el último tiempo. Aquí en esta escritura dice que se habla de una salvación. Nosotros fuimos salvos a través de la sangre del Cordero, pero en el tiempo final algo tiene que ser revelado, y es el tiempo de la redención completa. Es decir, será revelado a la iglesia del tiempo del fin, y esto será lo que conecte perfectamente las escrituras del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿entiende? Y veremos las palabras que le fueron dadas a Daniel allá en el Antiguo Testamento acerca de la apertura del libro, de un libro que está sellado para el tiempo del fin. Entonces estamos hablando de este libro que vemos en el Antiguo Testamento, y estamos viendo aparecer acá en Apocalipsis 5, y luego lo vemos acá en Apocalipsis 10 viniendo en la mano del ángel fuerte. Entonces habrá una apertura de este libro sellado en el tiempo final. Muchos serán purificados, emblanquecidos, y los sabios entenderán, dicen las escrituras, recordando nosotros el ministerio de William Branham allá en 1963,
Él recibe una revelación en el tiempo que él fue a predicar día a día cada uno de estos sellos. El Cordero vino y hizo su reclamo. Entonces eso es el título de propiedad de la redención. En ese tiempo, allí el libro revela, contiene los nombres de los redimidos. Ahí están los misterios de la redención que serán revelados en el tiempo final. Jesús, Él dio su vida, Él murió por nosotros, Él dio su sangre, pagó el precio para comprar el derecho a poder tener este libro y poder revelar su contenido. Vimos que este libro, al parecer, si este libro se pierde, todo estaría perdido. Pero Dios preparó al Cordero, lo inmoló desde antes de la fundación del mundo y lo preparó para que él fuera digno de tomar el libro y desatar los sellos uno a uno. Lo suelta y Juan ve la visión relacionada con esto. Y en el año de 1963, en el ministerio de William Branham, vemos que el significado de cada sello es revelado. Entonces, eso pasa a medida se abren los sellos y su contenido es conocido. Tan pronto como se rompe el séptimo sello, allí, al abrirse el séptimo sello, usted podrá ver revelado todo el libro y conocer realmente el significado del libro de los 7 sellos, del libro que estaba sellado. Es el título de propiedad de la redención. Contiene los nombres de todos los redimidos, los misterios de la redención, aquellos misterios que deben de conocerse en el tiempo del fin, para completar la obra de Dios, es decir, la redención. Es decir, cuando Jesucristo viene para abrir y revelar el libro, allí ya no está haciendo intercesión por la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque todo el misterio se da a conocer y es revelado. Cuando esto sucede, el plan de redención es conocido y es transmitido, y es cuando la salvación es revelada en el último tiempo y ya no habrá un cordero intercediendo, sino que ese es un rey, es un león, un reino milenial viene, bendito sea el Señor. Entonces, pero es el momento de reclamo, es el momento de la redención, cuando Apocalipsis 10 muestra un cuadro completo. Vemos allí que al ver Apocalipsis 10 estamos viendo el tiempo de la redención. El libro es de los 7 sellos, título de propiedad de redención. Los nombres de los redimidos están allí, ahí están los misterios que se tienen que dar a conocer en el tiempo del fin para completar la obra de redención. Entonces vemos que en Apocalipsis 10 estábamos viendo esto y miramos el cumplimiento
En el 63 vimos a Cristo descender en forma angelical con un librito abierto y 7 truenos emitieron sus voces. Y el séptimo ángel mensajero revela el misterio de Dios. Luego este libro es entregado a Juan, que representa a la novia. Y ella va a comer el libro. El hecho de que sea un libro abierto demuestra que una vez estuvo sellado. Ahora Cristo desciende para revelar ese libro y viene con este libro contiene 7 truenos y vemos que hasta que el séptimo ángel mensajero, el ministerio de William Branham, el libro en la mano de quien lo reclamó, Cristo, y lo da al mensajero, que lo da de comer a su esposa. Ella se convierte en uno con el libro, y esto es claramente el proceso completo de redención del tiempo final.